Seguimos aquí en Zona de Giro hasta las 2 de la tarde y como todos los lunes tenemos la presencia de nuestro columnista estrella Diego Genud. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo andas, Leila? ¿Cómo va? Pedro, ¿cómo Diego? andan? ¿Todo bien? ¿Cómo te fue el 25 de mayo? ¿Comiste locro? Bien, sí. ¿Algo de eso? ¿Hubo locro? Hubo locro, hubo mondongo, hubo de todo. Muy bien, Muy Hubo bien. todo. Completito, Fecha patria. completito. Diego, bueno, una nueva semana en la República Argentina, como siempre arrancamos los lunes, cargadita, ¿no? Porque la semana pasada hubo anuncios, se sigue analizando los resultados de las elecciones, ya se están gestando los movimientos necesarios y una Cristina que salió a hablar, ¿no? Sí. Ayer. Sí, bueno, por un lado tenemos el gobierno, ¿no? Que está ¿Qué tema? avanzando con su acuerdo. Hoy vamos a tener en la Casa Rosada seguramente a los macristas en fuga. Bueno, no sé si llamarlos así, pero Santilli y Ritondo otra vez mira. con Karina Milei. Y hay que ver qué surge de ahí. Pero bueno, es particular la operación, ¿no? De los Milei, el maltrato a Jorge Macri, pero una especie de tregua con Mauricio y lo que le queda a Mauricio en provincia de Buenos Aires, Sí. como una señal de que Milei no perdona que lo hayan desafiado, que Jorge Macri haya intentado esta apuesta que le salió pésimo. Y con Macri algún intercambio, algún mensajito y la posibilidad de la unidad en provincia de Buenos Aires, ¿no? Suena que están buscando la rendición de Macri, ¿no? Que esa Sí. firma sea... Es la rendición, pero se le busca darle un cauce, una forma, una formalidad donde aparezca como un acuerdo Ok. en provincia ¿Porque de Buenos Aires. destruirlo no sería beneficioso para el mileísmo o no entiendo? Y bueno, el cálculo que están haciendo evidentemente es que ahora sirve la unidad Claro. de toda la derecha en provincia de Buenos Aires. No sé cuánto le queda al PRO en provincia. Santilli, bueno, fue el último que ganó en 2021, puede sumar algún punto. Y le están dando una posibilidad a Macri, a Mauricio, de presentar esto que es una rendición como un acuerdo, ¿no? En dos etapas, porque primero está la elección desdoblada del 7 de septiembre, donde ahí quizá se encuentra alguna manera de que los dos sellos estén presentes, y después ya en octubre, en la nacional, el PRO va hacia una involución, es como el PRO retrocede 12 años, como en el juego de la Oca cuando hizo una alianza con Massa en 2013, y el PRO no existió como sello, sino que fueron los macristas con Massa, ahora van los macristas que quedan con Milei, ¿no? Esto en la nacional. Sí. Por lo menos eso es lo que deja trascender el gobierno. Dos esquemas distintos. En el primero, en las secciones electorales, en la elección desdoblada, la posibilidad de que la Libertad Avanza y el PRO confluyan de alguna manera. Y en el segundo, ya diluida por completa. ¿Con un sello La nuevo identidad del en las locales? Bueno, ahí hay que verlo, qué forma le dan, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Porque eso también, aplica para el peronismo, si se quiere, que es el tema de las alianzas, Sí. ¿no? ¿Cuánto Hasta tiempo? julio, pueden mediados de presentar. julio. El 9 de julio creo que es el cierre de alianzas. Exacto. Y el 19 el cierre de las listas definitivas. Queda Falta todavía esto. ese periodo de Dios. rosca, todavía es Muchísimo para este país. Sí. El fin de semana también Jaime Durán Barba escribió una nota en Perfil que se llama El ocaso del PRO, ¿no? Uy, Que lo diga Durán decretó Barba, él, tremendo. terrible, Sí, no la es muy leí. simbólico. Más allá de que uno podría decir, el resumen de la nota que es larga sería, desde que me fui yo, todo fue para mal. Es un error garrafal haberme dejado ir. Claro. Pero bueno, dice, no es nada más adelantar las elecciones, el error de los Macri en la Ciudad de Buenos Aires, sino que son una serie de errores que cometió Mauricio, bueno, apostando primero en contra de la reta, bueno, lo que Sí. todos sabemos y varias veces charlamos, fue destruyendo su propia base de sustentación Macri, y ahí están los resultados, ¿no? Una fuerza que para la centro derecha era algo novedosa, se presentaba como algo moderno, termina rendida a los pies de la extrema derecha, que no era el plan inicial, ¿no? Entonces, bueno, en ese marco me parece que está la visita de hoy. Y un gobierno, sí, que envalentonado con este 30%, Total, ¿no? que va a la elección en la provincia de Buenos Aires,
y hay que ver cómo resuelve el peronismo sus internas. Pero ¿Y después cómo? del Sí. resultado, perdón, porque pensaba, ¿no? Después del resultado tenemos la represión del miércoles, una vez más. Ahí ya como direccionado, estuvimos charlando con Lula y con los periodistas que fueron detenidos en esa movilización y afectados por la represión. Por el otro lado, la visita de Daer a Ujú. la Casa Rosada, ¿no? Sí. También que fue como un gesto. Imagino que en medio de las negociaciones paritarias que al gobierno le sirvió como para mostrar, son colaboracionistas, ¿no? Ujú. Se sientan. Sí. Y después una Cristina que en parte como que sale a decir, bueno, no le peguen al gobierno con esto del blanqueo, porque es como si de repente le salieran todas redondas al gobierno. Sí, lo de la CGT además, bueno, Daer, después de que el gobierno anuncia prácticamente que limita al El máximo derecho a huelga, derecho ¿no? a huelga, ¿no? Y al día siguiente va Daer a la Casa Rosada sin hablar del tema. Más allá de que la reunión estuviera prevista desde mucho antes, Sí. bueno, entregarse de esa manera habla un poco de la debilidad, ¿no? Sí, el gobierno está tomando aire, ¿no? Con el resultado de las elecciones, más allá de que hay preocupación en algunos sectores del gobierno de, bueno, qué representa ese vacío electoral, hasta qué punto son voluntades que el gobierno mismo perdió o no. Bueno, más allá de eso, sabemos que en los 100 metros de la política el gobierno llega primero, hace primero una lectura que lo beneficia y presenta como una fortaleza sin fisuras, ¿no? Después habrá que verlo, cómo se reacomoda, pero sí, fueron varias señales, incluso el anuncio del gobierno de los dólares del colchón, prohibirle o restringir la presencia de periodistas. Bueno, ahí Un Pedro debate. tiene más información en Casa Rosada, pero una ofensiva, ¿no? En toda la línea, diciendo, fuimos revalidados en las elecciones, empieza una nueva etapa. Me parece que es un poco la idea del gobierno, vender este año electoral como el año de la confirmación de Milei, ¿no? Sí. ¿Y cómo lees la aparición de Cristina en este contexto? Bueno, por un lado está la aparición de Cristina en espejo con Axel, ¿no? Que se van midiendo y van eligiendo cuándo habla uno, cuándo habla otro. Evidentemente es... En una época Cristina y Axel aparecían siempre juntos. Sí. Fue hace mucho tiempo, o no tanto. Ahora era bueno que el gobernador había previsto el anuncio para el 24, después lo suspendió por las inundaciones. Cristina lo había previsto para el 25, finalmente Axel también habló ayer. Están ahí disputando el mismo electorado, me parece. Yo no termino de ver que estén yendo en busca de un electorado nuevo. Sobre todo están pescando en la misma pecera. Y bueno, Cristina, yo creo que alterna algunos mensajes muy para la chiquita y otros intentos, como cuando ella dice volvamos a ser militantes políticos, Sí. dejemos de ser militantes electorales únicamente, o cuando admite hay un desengaño, hay una pérdida de entusiasmo con respecto al gobierno, pero no vuelven a nosotros, ¿no? Es verdad. Da algunas señales, o discutamos una nueva estatalidad, ¿no? Da algunas señales, discutamos cómo negociamos con las empresas extranjeras, tomando el tema del Eternauta. Sí. Discutamos con las empresas extranjeras que vengan a la Argentina, pero no a saquear, ¿no? Bueno, Son cosas que siempre ha dicho igual, sí, ¿no? sí, siempre ha dicho y se pierden. Sí. Claro. O porque ella misma después da señales contradictorias Sí, y eso que parece ser un signo de apertura, después ella misma lo desanda. Claro. O porque a nadie le conviene tomar en cuenta ese tipo de señales, si querés, aperturistas que da, no sé, recuerdo la entrevista que dio el año pasado a Pedro Rosenblatt. Ella decía, bueno, esto de que cada uno tiene que producir en función de lo Sí. que consume. Algunos como Hugo ahí me lo tomaron. Bueno, esta es una señal importante, pero se pierde porque es como que nadie se cree demasiado de que Cristina pueda abrir, y más después de lo que fue el Frente de Todos, Claro. ¿no? Como una falsa autocrítica, decís. Sí, como señales contradictorias. En un momento abre y después en un momento cierra. En un momento propone un contrato social, en un momento veta culler posibilidad de contrato Que uno social. piensa, ¿no? Lo natural sería que Cristina diga, bueno, sí, Axel es mi sucesor, no sé. Lo llevo al plano más de sentido común político, ¿no? Sí. Todas estas cosas que plantea pueden estar encarnadas en un Axel. Ujú. Sí, ¿Por qué no? En términos sí. generacionales, en tema de apertura respecto a temas. Pero
Es complicada esa escena porque si lo dijera yo no sé cómo lo tomarían en la gobernación, si lo tomarían como algo a favor o en contra. Claro. Que Cristina dijera, claro. Axel Están es mi viendo. candidato. Bueno, Carly Bianco salió a decir, ¿no?, que todavía no estaban dadas las condiciones para la unidad. ¿Qué significa eso? No, yo creo que va a venir una discusión muy dura de las listas, por un lado, y después están en esta cuestión de medirse con los actos, con las apariciones de uno, de otro. No sé si hay mucho más, ¿no? Siempre encuentran motivos el peronismo para dividirse, para tensar, pero creo que en el fondo son las listas lo que va a dirimir un poco. Igual son dos proyectos distintos, ¿no? Ya está claro eso, que no hay vuelta atrás. No me imagino posibilidad de un reencuentro. Y la ves a Cristina, esta es la pregunta de toda la semana, ¿viste? ¿La ves a Cristina candidata? Sí, bueno, después de lo de ayer, Total. dio guiños. Sí. O Total. sea, no Sí. hay otra señal en No hay sentido otra. contrario. Hay que ver qué despliegue propone Kicillof frente Total. a eso, ¿no? Si Cristina es candidata, si Massa es candidata, que candidato que a mí me dicen que no, pero algunos dicen que sí. Bueno, en primera sección era, ¿no? en primera, sí. Mm. Bueno, ¿qué hace el gobierno provincial en ese contexto? Hay que ver cómo impacta este escenario, ¿no? Un poco lo que charlábamos fuera de aire, de Sí. este escenario de dólar planchado, de inflación a la baja y de muerte lenta del empleo. Bueno, ¿cómo impacta eso? No, y además la interpretación, porque imagino no sé, también intuyo que eso es lo que está interpretando Cristina, que es que en el movimiento del desdoblamiento ella puede garantizarse en las elecciones locales, distritales, la fuerza kirchnerista en esos espacios, y después que la nacional, al igual que hizo Olmos, digamos, en el cierre de lista de la ciudad de Buenos Aires, bueno, dejarle la nacional a la Cámpora en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos, bueno, sería como el reverso en la provincia de Buenos Aires, dejarle a Axel las candidaturas nacionales, ¿no? Sí. Ahora, es como, bueno, replegar la fuerza que fue el kirchnerismo al municipio, a la municipalidad. Sí, la conurbanización, ¿no? Definitiva esa. Que es algo que ellos que es algo que la Cámpora en general ha venido sosteniendo, sus dirigentes principalmente, mucho tiempo el año pasado, ¿no? De volver al municipio, de volver abajo, ¿no? Reivindicaron mucho los municipios que ganaron en el 2023, me acuerdo, como una lectura de volver a las bases, que bueno, hay que ver el resultado nacional después eso, ¿no? Porque la gente no sé si va a acompañar un proceso de repliegue tan fuerte. No, y yo también me pregunto el peronismo en general, digamos, Bueno, ¿no? sí. Bonaerense, más allá de Cristina, más allá de la Cámpora, no sé, el otro día vi un video, no sé qué papel está cumpliendo hoy Juanchi Zabaleta en todo esto, Sí, pero Juanchi Zabaleta diciendo la Cámpora es un peligro para la democracia. sí. O sea, Claro. estamos hablando de niveles de En tensión. principio fue un peligro para su municipio, pues se lo ganaron. Después seguro. puede ser también para la democracia, no sé, pero bueno, ahí tiene una pelea. Es una pelea, sí, Una pelea ya de mucho personal, tiempo, digamos, pero- Juanchi, con Celsi, con el actual intendente, con la Cámpora. Y bueno, ahí le está armando con Fernando Grey, con Julio Zamora de Tigre. Es un peronismo que apoyaría a Kicillof si Kicillof se parara un poquito más de manos Claro. contra Cristina, ¿no? O sea, están esperando eso, pero todo indica que van a terminar jugando por fuera de los dos espacios. Ah, Mirá. mierda. Quizá en línea con Randazzo, con el O el- espectro el de Randazzo. randacismo. El randacismo, sí. Tardío. Y Siempre con tardío alguna el otra randacismo. figura, con el peronismo del medio, ¿no? Que nunca termina de nacer. Pero bueno, es otra división del peronismo, ¿no? Es otra rama pequeña, quizá con algún guiño con Joaquín de la Torre, con algunos sectores más que tuvieron o tienen vínculo con Milei. El tema es no cómo volver a convocar a la sociedad, ¿no? Sí. Hay que ver qué pasa en la provincia de Buenos Aires, efectivamente, con el tema ausentismo. Bueno, Ese es un gran tema, ¿no? hoy lo escuchábamos a Axel hablar de que se viene una campaña no sucia sino roñosa, y ya un poco atajándose con la denuncia que probablemente hagan desde el gobierno nacional la cuestión de la seguridad en la provincia de Buenos Sí. Aires. Y ahí como, bueno, un rulo que le va a ser difícil poder escapar porque él está en la gestión. Sí.
Además necesita el gobierno para organizar las elecciones. Claro. Ese es un tema central, ¿no? Se sentará a negociar. Carly Bianco fue a la Casa Estuvo Rosada. en la Casa Rosada y bueno, depende de eso, ¿no? La provincia de Buenos Aires nunca organizó una elección Local. local, o el antecedente creo que fue 1991, la reforma de la claro. Constitución que hizo el peronismo. Bueno, en su momento también Duhalde amagó con hacer un plebiscito para frenar a Menem que no se realizó, pero no hay tantos antecedentes de una elección bonaerense desligada de la nacional, y para eso hace falta que el gobierno nacional se ponga de acuerdo con el gobierno de la provincia. Bueno, hay que ver, es todo un experimento. La policía bonaerense cuidando las urnas. Eso también sería algo bastante novedoso, según Sí, leí. va a haber apoyo de la nación. Si no, no se puede hacer, Sí, ¿no? Pero bueno, hay que ver, esperemos que todo salga bien en ese sentido al menos, ¿no? ¿Qué pasa ahí, no? Por otro lado, uy, pará. El de repente Inception. Quería sacar algo acá. Por otro lado, hoy llega a la Argentina, o bueno, mejor dicho, el gobierno recibe a Robert Kennedy Jr. Y los comentarios tienen que ver con un plan de desregulación del sistema de salud. ¿Qué va a pasar? Porque aparte ya es el cuarto funcionario de alto rango que recibimos en menos de no sé cuántos meses. Los Kennedy, nuestros Menem, decíamos, fuera de aire. Sí, es una figura particular, Kennedy Jr., porque, bueno, era un candidato, sí, antivacuna, como todos sabemos, pero además alguien que era un candidato que rompió con los demócratas, Sí. pasó a ser candidato independiente, después terminó siendo funcionario de Trump. En muchas cosas él se pone como un cruzado contra las grandes farmacéuticas, Sí. ¿no? Make America Health Again. Es un personaje extraño, hizo toda una campaña también tratando de captar el voto latino cuando todavía era candidato, recuperando la campaña de Kennedy en su momento, hablándole a los latinos, viva Kennedy, hizo un mensaje muy largo cuando todavía no era trumpista, pero se veía su vínculo con Bannon y con sectores del trumpismo. Hizo un discurso muy largo en español, convocando a los latinos a votarlo. Es un personaje contradictorio, me parece, ¿no? Pero sí, tiene mucha sintonía con Trump y es un cruzado contra las farmacéuticas. Claro. No sé qué quiere. Claro, no sabemos De bien nosotros. cuál es el objetivo de esta visita, si salud Sí. pública o el negocio con las Con farmacéuticas. las patentes, o- claro. Sí, claro, siempre los Estados Unidos, bueno, pide, ¿no? Prioridad para las patentes norteamericanas, es una vieja pelea desde la década del 90, Cavallo. Pero bueno, ahí Kennedy y Bannon y todos esos personajes son personajes, yo creo, contradictorios, ¿no? Más allá de que tienen posturas muchas veces de extrema derecha, representan eso, pero también buscan representar a la clase trabajadora. Ellos se enuncian a sí mismos como parte de la verdadera representación hoy de los sectores. Que la disputa que Asalariados. están teniendo hacia adentro con los tecnócratas, digamos, Sí. ¿no? Con los Elon Musk del Sí. gobierno. Sí, hay una entrevista que dio Bannon a Financial Times hace 10 días, Sí. donde ahí le vuelve a pegar a Musk, le pega al Papa, a Bergoglio, todo el Desde un comienzo de lugar la entrevista. inorgánico hoy, ¿no? Ya no está en el corazón del Sí, trumpismo. sí, ya no está, pero al mismo tiempo Pero tiene es mucha Bannon, ascendencia en el trumpismo, ¿no? Con su podcast, con su Sí, o sea, mensaje MAGA cotidiano. es un poco ellos, ¿no? Sí. Son un poco ellos. Contra el Papa, pero también contra Elon Musk. O sea, digo, es difícil a veces de terminar de La línea. descifrar, sí, porque hay una idea de nosotros representamos en realidad a la clase trabajadora. Los trabajadores son trampistas en Estados Unidos. Hay mucho de eso. Bueno, hay que verlo, ¿no? O sea, la cruzada contra Musk, contra las grandes farmacéuticas, contra Wall Street, ¿no? Intermitente, contradictoria. Sí, compleja. Compleja porque Scott Bessent es Wall Street, pero hay sectores del trumpismo que siguen a veces hablando como si estuvieran en la oposición, ¿no? No, y además nos deja a nosotros, porque yo pienso todo el tiempo en eso, ¿no? O sea, viene el jefe comandante sur, viene Scott Bessent, viene que son todos como de líneas diferentes, ¿no? O sea, complejo industrial militar, Wall Street y no sabemos, pero bueno. La casta yankee. Algo parecido a eso. Un Donald Trump que hace ya rato no le da tantos gestos a Milei.
¿no? Porque Sí. no se lo ve tan como Sí. hermanitos como antes. Y un Milei que después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que fue como la última venia que nos dio Estados Unidos para seguir apostando a este programa político-económico, hoy tenemos a un Milei que se le están acabando las reservas y que, no sé, yo hoy pensaba un poco eso. De repente, nuestro último salvador va a ser Estados Unidos. Si siguen Es la tabla. profundizando en estas relaciones Sí. carnales, ¿no? Feletti decía el otro día, ya no son relaciones carnales con Estados Unidos, es como hay un cogobierno casi. Eso no sé dónde va a terminar. Sí, puede ser, o sea, es la salvación, puede ser, pero es claramente también Bueno, sí, lo la que también te entrega. hunde, digamos. La colonia, la Sí. colonización total. La puertorricanización. ¿Cómo Claro. sería? La avanzada mala cuando dicen que es así, pero no. Al contrario, no, lo pensaba un poco en clave de, bueno, la oposición no está pensando en estas cosas, o por lo menos no tiene agenda en estos términos. O sea, además de, aunque Cristina diga lo del militante electoralista, no hay una discusión programática sobre Claro. esos grandes temas. No, Sigue pero- siendo la Y rosca. pienso también otra cosa. Cristina, no sé qué relaciones internacionales tiene hoy concretas, digamos, ¿no? Y No sé, deben quedar pocas, ¿no? con México, bueno, el año pasado viajó. Pero digo, ¿con Lula hay algún tipo de ida y vuelta? Me parece que Yo no. creo que no. Me parece que no. De hecho, Lula viene recibiendo a todos los rivales internos de Cristina desde hace tiempo, ¿no? En su momento Alberto, ahora Kicillof. Es como que evidentemente podría ser un vínculo ese más estrecho. No hay señales de eso, ¿no? Le había quedado, lo fue a saludar a Pepe Mujica, ¿Verdad? pero con Lula es sintomático, ¿no? Porque incluso hay sectores del cristinismo que se miran en ese espejo, en el espejo de Lula, en el espejo de Trump, el regreso al poder Claro. a una edad madura, digamos, y sin embargo no aparece ese vínculo con Lula. Algo pasó ahí, ¿no? Que la última vez incluso que Lula estuvo, se reunió con Alberto, pero no hubo reunión con Cristina. Ujú. Tampoco hubo reunión con Evo Morales en ese momento. Pero bueno, en algún momento Lula era un referente continental. Sí. Hay una fragmentación de lo que fue el progresismo latinoamericano, a pesar de estar en el gobierno en muchos casos, ¿no? Porque Sí. Boric en Chile también, con la discusión de lo que es Boric. Sí. Es que es un poco, perdón, ya acá me meto para discutir, pero digo, me parece que también es como el final de la hegemonía del Partido Demócrata en América Latina, porque digo, el auge progresista en América Latina estuvo también como acompañado por Obama en Estados Unidos. Y una mirada a Estados Unidos, bueno, ya no en América Latina, sino en Medio Oriente y en aquellas guerras inventadas por el complejo industrial militar. Ahora, o sea, eso se desarma y también se desarma la coalición latinoamericana en pos también de, bueno, el lawfare que hubo mediante, la pérdida de las elecciones de estos el triunfo de las Sí. elecciones de estos nacionalismos que eran más reaccionarios, si se quiere, y una integración regional que no se pudo sostener en ese contexto. Entonces ahí el movimiento geopolítico, el que yo creo que Cristina sigue siendo como la única referenta del peronismo que tiene una mirada sobre eso, la deja un poco en offside porque se tiene que acomodar a las discusiones domésticas de su partido, que ya le queda como medio ¿Se tiene chico, o ¿no? elige acomodarse? O sea, elige más esa batalla que la otra. Y puede ser porque la otra no le quede mucho. Pero pasa que, como decía Perón, ¿no? La primer política es la política internacional. Ayer ella habló de Xi Jinping, de un encuentro que Pero tuvo sigo con él. China, ¿viste? Ahí Sí. como... Sí. Sí, a veces habla, incluso creo que la he escuchado hablar de Putin. Sí, como otro eje, ¿no? ¿Qué es lo que le preocupa a Bannon en ese... Sí. En ese discurso de Bannon ante esa entrevista ante el Financial Times, él, bueno, critica mucho al nuevo Papa y habla de los BRICS, ¿no? Y habla de, bueno, la necesidad de confrontar con ese modelo, ¿no? ¿Qué es lo que le preocupa? Le preocupa el nuevo Papa, le preocupa la herencia de Bergoglio. Y en ese sentido, bueno, hay que ver cómo juega León en todo este Hasta ahora, mapa, ¿no? ¿cómo viene cayendo el nuevo papa estadounidense peruano? Y yo creo que al trumpismo muy mal, porque sigue siendo la idea de una iglesia misionera, de una iglesia que reivindica a los migrantes, ¿no? Entonces, ya con 2 o 3 señales, me parece que
es contradictorio. No sé si va a tener el nivel, el perfil que tenía Francisco, ¿no? Que era un perfil quizá más alto todavía. Más explícitamente Sí, de ese modo. Sí, Bueno, tuvimos ayer a García Cuerva citándolo, ¿no? Sí. No, no solo a Francisco, sino también a León XIV. sí, En palabras fuertes. sí, criticando a Milei, las jubilaciones. La iglesia sigue siendo un actor importante, ¿no? Pero bueno, hoy pareciera como muy en paralelo a la política, ¿no? Muy Sí. por otro carril, Total. sin apostar tanto. Pues Francisco también jugó fuerte en su momento por el frente de todos y se salió. quemó con leche, ¿no? En vida. Entonces, No, y la iglesia aprende rápido. Esos sí. errores también, Sí. imagino. Diego, muchas gracias por esta Gracias a conversación ustedes. del día de hoy. Nosotros vamos a un pequeño cortecito nada más y ya volvemos con el final de Zona de Giro. Quédense ahí. Parte